Bendiciones, iglesia, aquí con ustedes hoy desde la iglesia Vida Abundante en Nogales, Arizona. Quiero dar las gracias al pastor David López y a la congregación que me ha invitado aquí para comenzar esta serie de lecciones acerca de la armadura de Dios. Así que vamos directo al punto, la lección 1, que trata de tomando toda la armadura de Dios. Pablo nos dice que tenemos toda la armadura de Dios, pero ¿qué es esta armadura y cómo nos las ponemos? Es una de las preguntas. La otra pregunta que sigue siendo relevante para los cristianos el día de hoy, tener la armadura de Dios. Pablo, apóstol de Dios de la iglesia del primer siglo, tiene una historia para nosotros hoy día. Este hombre, el apóstol Pablo, fue acusado de sedición, fue golpeado, fue arrestado, casi lo asesinan, naufragó, atacado por una serpiente y puesto bajo arresto domiciliario. La mayoría llamaría esto una lista de desafortunada racha de mala suerte. Pablo lo reconocería solo como parte de su descripción o llamado de trabajo ministerial. Todos sabemos que cuando tenemos un empleo nos dan una lista de unos deberes que debemos cumplir, de unas cosas que tenemos que hacer. Pues para Pablo el estar arrestado, ser casi asesinado, estar en prisión era normal para él, porque él entendió que eso era parte de lo que él tenía que hacer para el ministerio que se le había llamado. Encarcelado en Roma durante 2 años bajo la atenta vigilancia de los romanos. Usted se puede imaginar constantemente 24/7 estar vigilado por un soldado, y más en aquellos entonces los romanos, que se sabía que era una gente brutal, o sea, trataban a los prisioneros como bestias. Así que póngase en su mente, vean ese cuadro para que puedan imaginar todo lo que pasó Pablo. Pablo pudo escribir 4 epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y continuar predicando con valentía, como dice Hechos 28, 30 al 31, el reino de Dios, y enseñando las cosas que conciernen al Señor Jesucristo a todos los que vinieron a escucharlo. ¿Entendieron eso? A todos los que vinieron a escucharle. Y pongo eso ahí por la importancia, aunque en estos tiempos de la pandemia sabemos que no podemos congregarnos como normalmente lo hacíamos, pero es importante que vayamos al lugar donde se está predicando la palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos juntos, discutamos y aprendamos el uno del otro. Vivir 2 años con soldados del ejército romano debe haber dejado una impresión bien importante en Pablo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la armadura, y Pablo, al mirarla, tiene que haberla tocado, se tuvo que haber hecho amigos con alguno de esos soldados que estaban allí, porque entendemos y sabemos que si seguimos leyendo las escrituras, habían algunos que hacían favores para Pablo, así que tuvo que haberse, tal vez, me imagino yo, ponerse la armadura algún día, tratársela, a ver cuánto pesaba y familiarizarse con lo suficiente para poder enseñarnos de esta armadura que él habla, que es la armadura de Dios y las similitudes. En algún momento, una analogía inspirada en Dios comenzó a formarse en la mente de Pablo. Así como los soldados romanos requerían armadura física para luchar en sus guerras, nosotros los cristianos necesitamos una armadura espiritual para luchar en nuestras guerras a diario. A medida que las piezas caían en su lugar, Pablo vio que cada pieza de armadura romana tenía una poderosa correlación con nuestras propias defensas espirituales. Es esta analogía que la iglesia en Efeso recibió y que Dios ha preservado durante 2000 años para nuestro beneficio. Pregunto, ¿para qué necesitamos la armadura? Pues miren, en 2 de Corintios 4, 8 al 9, dice así Pablo: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Clave, hay presiones, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. No hay por qué desesperarse. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son las promesas de Dios y todas ellas se van a cumplir.
Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nunca nos va a abandonar el Señor, nos dice la palabra. Somos derribados, pero no destruidos. No hay que nos destruya porque Dios está de nuestro lado mientras nosotros nos mantengamos al lado de Él. ¿Cómo? Usted se preguntará. ¿Cómo es que como cristianos se espera que resistamos presiones increíbles y no seamos derrotados? ¿Cómo podemos, otra pregunta, enfrentarnos a todo lo que el mundo nos lanza y esperar salir victoriosos? La respuesta no está en mí ni está en usted, no está en nosotros, sino en una defensa divina e inmejorable, la armadura de Dios. ¿Qué y cuál es la armadura de Dios? Le invito a que vayamos todos al libro de Efesios, a la carta de Efesios, capítulo 6, del 10 al 20, y les leo de la Nueva Traducción Viviente. Efesios 6, 10 al 20 dice: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, al fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra y leerla todos los días, porque esa es la espada, con eso atacamos al enemigo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, dice Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Pero sigan predicando este mensaje, fíjense, clave, sigan predicando, no importa qué, sigan predicando como embajadores de Dios. Usted y yo somos embajadores de Dios, y un embajador lleva el mensaje de la palabra donde quiera, a tiempo y a destiempo, sin importar las circunstancias. Así que pidan en oración que yo siga hablando de sí con valentía como debo hacerlo. Así lo debemos hacer cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, que creemos en la palabra, que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. La armadura de Dios es una increíble metáfora de la acción que debemos tomar en nuestra vida espiritual. Pablo nos prepara el escenario. Estamos librando una guerra y lo que está en juego es más alto que nunca en la historia de la humanidad. Pregunta: ¿quién es nuestro enemigo? No es de carne ni es de hueso, ni es humano. Luchamos contra oponentes mucho más temibles, cuyas fuerzas se describen en Efesios 6:12, que acabamos de leer. Nuestro adversario Satanás, el diablo, y su multitud de demonios tienen un único propósito de conducción: aniquilar a los hijos de Dios. O sea, no es el mundo, son aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Él viene a destruirnos a nosotros, a los cristianos, a los creyentes. Es bien importante que estemos informados. ¿Por qué? Porque el momento que le dimos el sí al Señor, desde ese momento de adelante Satanás se nos avalancha arriba y es una guerra constante. Por eso tenemos que tener esta armadura que Dios nos ha dado. Ante la preocupación de este mundo, podemos olvidarnos fácilmente de la gravedad de esta batalla. Pero no se equivoquen, nuestra vida espiritual, nuestro futuro en el reino de Dios
están en juego. Si perdemos esta guerra, lo perdemos todo. ¿Entendieron? Lo perdemos todo. Todo. ¿Qué podemos hacer ante posibilidades o las probabilidades tan abrumadoras? ¿Hay esperanza alguna?, se pregunta. Pablo nos da la respuesta. En Efesios 6:13, él nos llama a las armas. O sea, dice, a la guerra, vamos a luchar, vamos a pelear. Al ponernos toda la armadura de Dios, que estaremos explorando pieza por pieza en las siguientes lecciones, podemos estar seguros de soportar las embestidas de nuestro enemigo. Miren, cuando nosotros ganamos una batalla, no es por mi fuerza, no es por su fuerza, es porque hemos orado, tenemos la fe, tenemos la armadura de Dios y hemos marchado adelante siguiendo los preceptos de Dios. ¿Hay alguna otra referencia a esta armadura?, se preguntarán en la Biblia. Mira, vayamos a Isaías 59:17, donde dice así, Isaías 59:17. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Sí, aunque los pasajes nos lo llaman explícitamente la armadura de Dios, hay secciones de la Biblia que profetizan aún más en el tema o profundizan aún más en el tema. Incluso en este pasaje de Isaías 59:17, que está en el Antiguo Testamento, se refiere a dos piezas familiares de la armadura, al casco y la coraza, e introduce otras dos piezas, la ropa de venganza y el manto de celo. No veremos la ropa de venganza en este estudio, ya que pertenece exclusivamente a Dios, y eso lo pueden ver en Hebreos 10:30. El manto de celo, sin embargo, es un estudio interesante y uno que pasaremos algún tiempo revisándolo. Romanos 13:1-14, vayamos a Romanos 13:1-14, dice así: esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, iglesia, hay que despertar, la iglesia está dormida, dice Pablo aquí, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia. Miren, tenemos que quitarnos toda la porquería que cargamos del mundo, todos los pecados, toda esa basura que a veces cargamos. Hay que eliminarla. Y póngase la armadura resplandeciente de la vida recta. Tenemos que vivir en santidad, o sea, en rectitud. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidias. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los deseos o los malos deseos. Miren, hoy día es difícil distinguir quién es un cristiano y quién es del mundo. Antes, yo recuerdo cuando niño decía, aquel es un cristiano, este es un cristiano, y cuando yo vine a los caminos del Señor, yo podía distinguir un cristiano a 1000 millas porque vi una diferencia, pero lamentablemente, 40 años después de mi conversión, no puedo distinguir. Vestimos iguales, hablamos iguales, nos portamos iguales, inclusive excusamos hasta los mismos pecados que excusa el mundo. No, es que esto, miren, no. El Señor nos llamó a la santidad, por eso tenemos que estar vestidos todo el tiempo con la armadura, y vamos a ver a través de estas lecciones cuán importante es mantenerla puesta todo tiempo. Pablo exhorta a los romanos a ponerse toda la armadura de la luz, como al Señor Jesucristo. Este pasaje revela tanto que llevar la armadura de Dios es sinónimo de tener el carácter de Dios. Escuchen esto. Poner la armadura es tener el carácter de Dios. ¡Wow! Y que esta armadura no se puede usar. Escuchen esto, miren, si hay algo más importante de todo es esta frase que voy a repetir aquí.
Y esta armadura no se puede usar si todavía llevamos las obras de las tinieblas en nuestra vida. Un estilo de vida de pecado que nos separa de Dios, nos dice Isaías 59, 1 al 2. Si aún estamos en pecado, si seguimos la cosa del mundo, vivimos carnalmente, no podemos llevar la armadura. ¿Por qué? Porque no nos va a quedar, no nos va a quedar. Segunda de Corintios 6, 7 dice: con fidelidad predicamos la verdad, el poder de Dios actúa en nosotros, usamos las armas de la justicia, con la mano derecha para atacar y con la izquierda defendemos, que es el escudo de la fe. O sea, con la palabra atacamos, con la fe defendemos. Segunda de Corintios 10, 3 al 6 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del reconocimiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes llegan a ser totalmente obedientes, castigamos a todo el que sigue en desobediencia. Y con esto termino. En estos pasajes, Pablo le llama a la armadura de la rectitud y revela su propósito. Nos ponemos la armadura y la fuerza de Dios para librar una guerra contra nuestro enemigo, el diablo. Sin ello, o sin ella, sin la armadura, estamos indefensos. Pero con Él somos soldados del Dios viviente. Te lo dice uno que estuvo en la milicia 21 años y sé lo que es ser soldado y la importancia de tener cada pieza de esa armadura y cada instrumento que necesitamos para la lucha. Y dice Romanos 8:37: y nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Romanos 8:37. Y ahora les dejo con unas aplicaciones prácticas. Antes de proceder con las siguientes lecciones, que vamos a estar aquí por 9 semanas, tómese un minuto todos los días de aquí a la próxima semana para revisar Efesios 6, 10 al 20. Obtenga un pedazo de papel y apunte, una pluma o un lápiz, y apunte las respuestas a la siguiente pregunta que usted se va a hacer. ¿Qué piezas de la armadura son mencionadas en esta parte de la escritura? O sea, en Efesios 6, 10 al 20. ¿Qué piezas de la armadura son mencionadas? Es bien importante hacer una lista de cada una de las piezas. La segunda pregunta, y les dejo con ella, es: ¿con qué cualidades espirituales están conectadas? ¿Con qué cualidades espirituales están conectadas estas piezas? Porque cada una tiene una función, cada una tiene una importancia, cada una está conectada la una con la otra y funcionan. Bueno, usted verá, usted hace el estudio. Y por última pregunta: ¿qué similitudes comparten la armadura y las cualidades para que Pablo los haya unido? ¿Qué similitudes comparten la armadura y las cualidades para que Pablo las haya unido? A la medida que pasas el resto de las lecciones, comparas las respuestas. Es importante que cada día tomemos, miren, unos 10, 15 minutitos, revisamos la lección, porque cada día el Señor nos va ampliando la revelación del estudio que vamos haciendo. Además, es bueno que tomemos, como dice la palabra en Mateo 6, ¿no? Ni tan siquiera una hora le podemos dar al Señor todos los días. Así que yo lo que les estoy pidiendo son 15 minutos después de esta lección que ustedes tomen para revisar la lección. La semana próxima vamos a tener la lección número 2, que vamos a hablar acerca del cinto de la verdad. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta gran oportunidad de compartir con tu iglesia, especialmente aquí en Vida Abundante, en Nogales, Arizona, esta palabra. Danos sabiduría y discernimiento, y que inmediatamente aquel que no haya aprendido esta lección antes, que aprenda mucho y que la ponga en uso inmediatamente. Y aquellos que llevamos un tiempo en la batalla, si se nos ha desajustado por algún lugar,
esta armadura, que sepamos ajustarla y sepamos buscar ayuda también para hacer la batalla, porque no podemos estar solos, Señor. Por eso tú hiciste un ejército, y ese ejército se llama la Iglesia de Cristo. Gracias, Señor, por esta bendición.